Bienvenidos al estudio titulado ¿Se retractó M. L. Andreasen? Uno de los argumentos utilizados frecuentemente por los teólogos y otros defensores de la nueva teología de la Corporación Adventista del Séptimo Día en el área de la Cristología, específicamente hablando en lo que respecta a la humanidad del Salvador y en la doctrina de la expiación y su relación con el ministerio de Cristo en el santuario celestial, es que el propio M. L. Andreasen, que en su tiempo fue el que más se opuso al surgimiento de esa nueva teología en la década de 1950, cuando salía a la luz el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina, se retractó finalmente de sus posiciones teológicas pocos días antes de su muerte, acto que prueba a todas luces que estaba equivocado en lo que defendía en esas dos áreas mencionadas y que por lo tanto estaban en lo correcto aquellos a quienes M. L. Andreasen señalaba como desviándose de la fe adventista en esas áreas en el contexto de la elaboración del libro ya mencionado. Es decir, los teólogos actuales y otros promotores de la nueva teología de la Corporación Adventista dicen que una de las más fuertes evidencias de que M. L. Andreasen estaba equivocado en sus conceptos teológicos en esas dos áreas y en algunas otras relacionadas con estos mismos tópicos es que días antes de su fallecimiento, él se retractó de las posiciones teológicas que defendía en contraposición al grupo responsable de la elaboración y edición del libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina. Dicen estos teólogos y otros que siguen sus pasos que M. L. Andreasen no solo se retractó, sino que solicitó encarecidamente a sus seguidores, alumnos, exalumnos, pastores y otros miembros de la iglesia, que no promovieran más sus puntos teológicos, los de Andreasen, porque él había reconocido después de algún tiempo que dichos puntos o conceptos estaban errados y que por tal razón debían abandonarlos, porque de otra forma harían mucho daño a la iglesia que él y ellos amaban, y que por la misma razón él también se abstendría de continuar promoviendo en las iglesias sus conocidas cartas a las iglesias, donde presentaba su defensa de la fe adventista en contraposición a la de los responsables del libro Preguntas sobre Doctrina. En síntesis, que por haber reconocido que estaba equivocado se retractaba de lo que hasta ese momento había defendido en el contexto de las áreas ya mencionadas, y pedía a la vez a sus seguidores que hicieran lo mismo, al no distribuir ni promover más las cartas a las iglesias de su autoría. Bien, ese es el argumento de los defensores de la nueva teología, argumento que va a escucharse o leerse por aquí y por allá constantemente. Recientemente lo he visto en una de las reacciones a la serie Una respuesta al doctor Alberto Treyer al video de la humanidad de Jesucristo de este servidor. En este caso específico, el argumento mencionado ha sido empleado por el señor Aldo Ordinola Tapia, y este video hace las veces de respuesta a este hermano y a la vez a otros que emplean el mismo argumento, aun cuando no usen el término retractación, por lo menos algunos de ellos, pero dejando la idea de fondo. Analicemos, aunque brevemente, el argumento mencionado. Digo brevemente porque, como se verá, en lo que se basa dicho argumento es en unas poquísimas declaraciones que son a la vez tan claras que no dan lugar a ninguna ambigüedad en cuanto a su significado. Es decir, en cuanto a lo que quiso decir Andreasen cuando expresó lo que expresó al respecto. La declaración de Andreasen a la que se hace referencia y que es señalada por algunos en la actualidad como la retractación del pastor M. L. Andreasen, que de paso ni siquiera son sus propias palabras, sino lo que otros dijeron respecto a lo que él expresó, pero con todo y eso,
No hay razón para pensar que lo dicho por estas segundas personas no haya sido en verdad lo que el pastor Andreasen expresó. Y se encuentra registrado esto en el acta 248 reunión del Comité de la Conferencia General del 1 de marzo de 1962. Acta de la Comisión de la Asociación General. 1 de marzo de 1962, página 1165. Este documento es citado muy objetivamente por el Dr. George Knight en su introducción al libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina. Pero en nuestro caso compartiremos el documento mencionado de la fuente original ya mencionada, disponible en línea para el que desee mirarlo por su propia cuenta. Al leer el documento oficial en sí, hemos de hacerle dos preguntas. Una, ¿qué fue lo que en verdad expresó el pastor M.L. Andreasen en esa ocasión? Dos, o segunda, ¿hubo en algunas de sus expresiones por lo menos algo que se pareciera a una retractación de conceptos? Bien, leamos primero el documento completo y textual. Dice así. M.L. Andreasen, declaración relativa a R.R. Figur, informó sobre una visita que él y R.R. Bates tuvieron con M.L. Andreasen poco antes de la muerte del hermano Andreasen el 19 de febrero de 1962 en el sanatorio y hospital de Glendale. El pastor Figur luego presentó la siguiente declaración que había sido preparada antes de la muerte del hermano Andreasen y que fue adoptada. El viernes 16 de febrero de 1962, R.R. Figur y R.R. Bates visitaron a M.L. Andreasen en el sanatorio y hospital de Glendale. La cuestión de las credenciales suspendidas y los problemas relacionados con ellas se discutieron con franqueza. El pastor Andreasen aseguró que no es su deseo participar en ninguna actividad que pueda dañar a la iglesia que tanto ama y a la que ha dedicado tantos años de su vida. Si sus actividades le han creado duda y confusión, lo lamenta mucho y más que nadie. Durante 2 años no ha escrito a las iglesias y constantemente ha dado instrucciones a sus ramificaciones que sus cartas y folletos no deben ser duplicados. El pastor Andreasen ha asegurado que no tiene planes para el futuro de enviar material a las iglesias. Considera que las declaraciones ulteriores con respecto a sus convicciones deben dirigirse únicamente a los oficiales de la conferencia u otros miembros de la conferencia general. En vista de este entendimiento, la acción anterior que suspende las credenciales será revocada y el pastor M.L. Andreasen se incluirá en el anuario junto con otros sostenidos por el diezmo. 248 reunión, Comité de la Conferencia General, 1 de marzo de 1962, 10 a.m. Actas de la Comisión de la Asociación General, 1 de marzo de 1962, página 1165. Este es el documento completo. No hay más que eso. Pregunta número 1. ¿Qué fue lo que en verdad expresó el pastor M.L. Andreasen en esta ocasión, según R.R. Figur y R.R. Bates? 1. Vamos por partes. Que no desea participar en ninguna actividad que pueda dañar a la iglesia que tanto ama y a la que ha dedicado tantos años de su vida. Preguntamos, ¿hay algún asomo, por lo menos, en estas declaraciones, en estas expresiones, de retractación de conceptos?
El no desear participar en ninguna actividad que pueda dañar a la iglesia que tanto ama es sinónimo, de alguna forma, de retractación de conceptos. ¿Quería Lutero dañar a su iglesia cuando se opuso frontalmente a algunas de las doctrinas que ésta sostenía en contra de las Escrituras? ¿Era el propósito de Martín Lutero dañar a la iglesia que amaba al oponerse a algunas de sus enseñanzas? ¿Qué tipo de razonamiento es el que podría concluir semejante cosa? Lo mismo podría preguntarse respecto a todos los reformadores. ¿Acaso no amaban ellos sus respectivas iglesias que les vieron nacer y no deseaban causarles ningún daño a esas iglesias? Elena de White se refirió al caso de algunos de ellos así. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Leí de El deseado de todas las gentes, edición 1955, página 199. ¿Qué tiene para enseñarnos esta declaración de Elena G. de White en el contexto de nuestro tema? Mucho, por cierto. Veamos. Aun cuando el caso del pastor M.L. Andreasen es distinto al de los reformadores en dos sentidos, a saber, en que el problema de los reformadores era con sus respectivas iglesias, mientras que el de Andreasen no era con su iglesia, sino con un reducido grupo de administradores que intentaban y finalmente lograron introducir una nueva teología. Y por otro lado, en que mientras que los reformadores tuvieron que separarse de la iglesia de sus antepasados, no fue el caso de Andreasen, puesto que él nunca se separó de la iglesia adventista. Porque, como ya se mencionó, su problema no era con la iglesia, más bien su problema era con los que estaban afectando, dañando a la iglesia, doctrinalmente hablando. También es cierto que así como los reformadores, a pesar de amar su iglesia, se vieron obligados a ir contra algunas de sus doctrinas. Y igualmente Andreasen, a pesar de que amaba a su iglesia como amaban las iglesias los reformadores, él se vio obligado también a poner resistencia a la nueva teología, que es muy distinto a separarse de la iglesia, apartarse de la iglesia. Él lo que hizo fue oponer resistencia a la nueva teología, que algunos intentaban por todos medios posibles de introducir en la iglesia. En otras palabras, al expresar el pastor Andreasen que no era su interés participar en ninguna actividad que dañara a la iglesia que tanto amaba, de ninguna forma está dando él a entender que ese daño lo podía producir la teología que él defendía, puesto que dicha teología era lo que la misma iglesia había sostenido hasta el momento. ¿Y quién podría razonar que la misma iglesia estaría causándose daño con la doctrina que había recibido desde su fundación por la guía del Señor a través de su palabra? Dicho de otra forma, lo que no deseaba el pastor Andreasen era que la controversia
causada por su lucha contra la introducción de la nueva teología, causara algún daño a la iglesia que él amaba. ¿Dónde hay en esa preocupación algún asomo, por lo menos, repito, de retractación de conceptos? Habría que decir entonces que los reformadores, al defender la verdad, estaban dejando de amar a sus iglesias. ¿Qué más expresó Andreasen en este documento? Bueno, dice así: si sus actividades le han causado duda y confusión, lo lamentaba mucho y más que nadie. Si sus actividades, las de él, le han causado duda y confusión a la iglesia que él amaba, dice, lo lamentaba mucho y más que nadie. Veamos qué hay en esta otra declaración. ¿Está él diciendo aquí que lamentaba si sus conceptos teológicos habían causado duda y confusión? Es decir, que reconocía que sus conceptos eran dudosos y confusos. ¿Es en ese sentido que él está expresándose? Hay una palabra clave en esta declaración y es la palabra actividades. La repito, la declaración. Si sus actividades le han causado duda y confusión a la iglesia, lo lamentaba mucho y más que nadie. ¿Qué es lo que él lamentaba? Que sus actividades, ¿cuáles? Su oposición a los conceptos de la nueva teología hubieran causado confusión y duda a algunos miembros de la iglesia que él amaba. ¿Acaso no es esa preocupación una preocupación normal? Cuando Elías se opuso a Acab, ¿no produjo eso en el pueblo de Israel gran confusión? A tal grado que el asunto tuvo que definirse finalmente en una demostración del poder de Dios, después de la cual cada quien tenía que definir de qué lado se iba a colocar. ¿Acaso no produjeron tensión, duda y confusión las actividades de Elías en el pueblo? Por supuesto que sí. Pero la causa de la duda y la confusión no fue el mensaje de Elías, que era el que el pueblo conocía desde su fundación, no a la idolatría, sino que la causa de la duda y la confusión fue la introducción de la doctrina falsa que atentaba contra la verdad de Dios. ¿No fue acusado Elías de turbar a Israel? Pero ¿era él en realidad quien lo turbaba? ¿Qué dice la Escritura? Primera de Reyes 18, 17 y 18 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y después de que quedó claro quién era Dios y quién no lo era, ¿cómo se sintió Elías después de todas sus actividades por toda la controversia que habían causado? A pesar de que estaba claro de que la verdad estaba de su lado, y así se había demostrado, ¿no estaba acaso él afligido, preocupado, angustiado por todo lo que había producido ese conflicto contra las fuerzas del mal que seguían acosándolo? ¿Qué dice la Escritura? Primera Reyes 19, 1 al 3. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, hablando de sus actividades. Dice, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El versículo siguiente nos informa cómo se sentía Elías en medio de todo este trajín. Dice el verso 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo:
basta ya. Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Pregunto, ¿había duda y confusión en el pueblo por causa de las actividades de Elías? Sí, las había. ¿Fueron presentadas las evidencias contundentes en cuanto a de qué lado estaba la verdad? Por supuesto que sí. Después de eso, ¿cómo estaba Elías? ¿Feliz? ¿Contento? No, para nada. La controversia seguía. Los que lideraban al pueblo buscaban afectarlo, a Elías. Ahora querían quitarle la vida. Y Elías ya estaba cansado, agotado y abrumado por toda la situación. No quería continuar. Pregunto, el que se sintiera así, ¿indica entonces que se estaba retractando? ¿Estaba reconociendo que su mensaje estaba equivocado? Por favor. Bien, algo parecido, en una escala mucho menor, le sucedió al pastor M.L. Andreasen. Al avanzar la controversia de él contra las personas que intentaban introducir esa nueva teología. En el caso de Elías, sus opositores intentaron quitarle la vida. A Andreasen no, solo le quitaron las credenciales. Aunque para él eso equivalía a más que quitarle la vida. Eso lo sabe cualquier legítimo pastor. Pero, volviendo al punto, el hecho de que Andreasen sintiera tristeza, dolor por el resultado de sus actividades, implica retractación de sus conceptos. Si fue así, habría que decir lo mismo de Elías y de muchos otros de los siervos de Dios. Mirar retractación de conceptos en la aflicción de Andreasen es definitivamente distorsionar sus expresiones. ¿Qué más dijo el pastor Andreasen en esa declaración documentada? Dijo que durante 2 años no ha escrito a las iglesias, porque esto lo expresaron otros sobre él, recuerden. Durante 2 años no ha escrito a las iglesias y que constantemente ha dado instrucciones a sus ramificaciones, sus seguidores, que sus cartas y otros folletos no deben ser duplicados y que no tiene planes para el futuro de enviar material a las iglesias. Todas estas declaraciones apuntan en una sola dirección: cambio de método. Cambio de método. Había decidido no tratar más el asunto directamente con las iglesias como tales. Todo trato del asunto lo haría a partir de allí con los dirigentes, con los oficiales de la conferencia general u otros miembros de ella. Eso puede verse por las últimas declaraciones, por la última parte del documento de esta acta, donde se lee que considera que las declaraciones ulteriores con respecto a sus convicciones deben dirigirse únicamente a los oficiales de la conferencia u otros miembros de la conferencia general. 2 palabras claves de esta declaración explican claramente su sentido. 1, convicciones, y 2, únicamente. En cuanto a la primera, es claro que él mantenía sus convicciones. La declaración dice, considera que las declaraciones ulteriores con respecto a sus convicciones. Él mantenía sus convicciones. Esto es todo lo contrario a retractación de conceptos. Él se mantendría transmitiendo sus convicciones, los conceptos que defendía, pero ahora solamente con los oficiales de la conferencia general, no más con el pueblo directamente. Y eso nos lleva a la segunda palabra. Sus convicciones seguirían siendo transmitidas, pero únicamente con los oficiales u otros miembros de la conferencia general. Así pensó él
que podría seguir llevando adelante su causa sin afectar al pueblo, al individuo, al miembro común. Pregunto, ¿cómo es que sus convicciones, siendo transmitidas de allí en adelante hacia la conferencia general, signifique retractación de conceptos? ¿Podría alguno de los que hablan del pastor Andreasen en términos de que se retractó explicarnos eso, por favor? ¿Cómo es que sigo transmitiendo algo de lo que me he retractado? ¿Cómo entender semejante cosa? Finalmente, en cuanto al asunto de las credenciales del pastor Andreasen, retiradas primero y devueltas después de muerto, hay que decir lo siguiente. El documento dice así: en vista de este entendimiento, la acción anterior que suspende las credenciales será revocada. Dos preguntas para los defensores de la nueva teología refutada en aquel tiempo por Andreasen. Una, si las credenciales al pastor Andreasen le fueron retiradas por enseñar doctrina falsa, ¿por qué se le devuelven después de que él expresa que mantiene sus convicciones, solo que ahora las expondrá solo a los oficiales de la conferencia general? Dos, si las credenciales le fueron retiradas, no por enseñar doctrina falsa, sino por externar sus convicciones al pueblo en general, y no vía conferencia general, y se decide regresárselas después de que él decide comunicarse solo con la conferencia general y ya no más directo con las iglesias, ¿por qué entonces insisten algunos de ustedes en difundir que sus credenciales le fueron retiradas por enseñar doctrina falsa, que en tal caso sería una gran falsedad? Porque siguen diciéndolo. En espera de sus respuestas, muy respetuosamente les deseamos las bendiciones del cielo en sus vidas y en sus labores.